Joao trabajaba en el turno nocturno del depósito de la Pepsi. Era un hombre tranquilo, de pocas palabras, pero su curiosidad natural lo llevaba a explorar rincones olvidados de la inmensa bodega cuando terminaba su jornada. Había escuchado historias de pasillos que nadie visitaba, y aunque se repetían con toques de misterio, nunca había prestado mucha atención. Una noche, mientras hacía su recorrido habitual por el área más remota del depósito, algo llamó su atención. Al fondo, cubierto de polvo y casi escondido entre cajas viejas, había un objeto que destacaba por su antigüedad. Se acercó y, tras apartar los escombros, encontró una botella de vidrio oscuro, diferente de las demás. Tenía inscripciones que no lograba descifrar y un diseño que no correspondía a ninguna edición de la Pepsi que él conociera. Al sostenerla en sus manos, una sensación de incomodidad recorrió su cuerpo, como si algo no estuviera bien. Sin embargo, la curiosidad fue más fuerte. Decidió llevarla a casa, convencido de que sería un buen objeto de colección o quizás algo valioso que podría mostrar a sus compañeros. Esa noche, mientras colocaba la botella sobre una estantería en su sala, una leve brisa fría recorrió la habitación, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Joao se estremeció, pero desestimó la sensación. Sin saberlo, había despertado algo antiguo y oscuro que pronto cambiaría su vida para siempre. Al día siguiente, Joao regresó a su rutina habitual, pero algo lo inquietaba. La botella que había llevado a casa la noche anterior le provocaba una sensación de incomodidad que no lograba explicar. A pesar de eso, trató de ignorarlo y continuar con su día. Al regresar a casa tras el trabajo, notó que la botella, que había dejado en la estantería, parecía haber cambiado de posición. Joao, atribuyendo el cambio a su propia distracción, no le dio mucha importancia al principio. Sin embargo, esa noche, mientras se preparaba para dormir, empezó a oír pequeños ruidos, como susurros. Pensó que provenían de la calle, pero al abrir la ventana para comprobar, no había nadie allí. Cerró la ventana de golpe, con el corazón latiendo rápido. Poco después, la situación empeoró. Los susurros se volvieron más claros y persistentes, como si vinieran directamente desde la botella. Joao se levantó, temblando, y fue hasta la sala para observar el objeto con más atención. Decidió intentar abrir la botella, convencido de que dentro debía haber algo. Con esfuerzo, giró la tapa, pero estaba firmemente sellada. Mientras lo hacía, un leve sonido salió del interior de la botella, como si algo en su interior se moviera. Joao soltó la botella de golpe, retrocediendo. Su piel se erizó de inmediato, y un escalofrío recorrió su columna vertebral. Había algo terriblemente mal con esa botella, algo que no lograba comprender. A pesar de la sensación de peligro, decidió dejarla donde estaba, tratando de convencerse de que solo estaba cansado y que su mente le estaba jugando una mala pasada. Las noches siguientes fueron cada vez peores para Joao. Apenas lograba dormir. Cada vez que cerraba los ojos, caía en una espiral de pesadillas que parecían más reales que un simple sueño. En estos sueños, Joao se encontraba en un lugar oscuro y cerrado, una especie de espacio angosto donde no podía moverse libremente. Rodeado por sombras inquietantes, escuchaba las mismas voces que lo atormentaban cuando estaba despierto, solo que ahora eran más claras, burlonas. En uno de estos sueños, Joao caminaba por un pasillo interminable. A medida que avanzaba, sentía una presencia detrás de él. No importaba cuán rápido caminara, no lograba escapar de la sensación de que algo lo seguía. De repente, una mano fría y huesuda lo agarraba del hombro, y él despertaba empapado en sudor, con el corazón latiendo descontroladamente. El cansancio comenzó a hacer mella en él. Durante el día, apenas podía concentrarse en su trabajo. Su rostro pálido y ojeroso no pasó desapercibido para sus compañeros, quienes empezaron a preocuparse por su salud. Pero Joao no podía confesarles lo que estaba sucediendo en su casa. ¿Cómo iba a explicarles que una botella estaba arruinando su vida? Una noche, las cosas empeoraron aún más. Joao había dejado la botella en la sala, pero al levantarse en la madrugada para beber agua, la encontró sobre su mesita de noche, como si algo o alguien la hubiera trasladado allí.
Su corazón se detuvo por un segundo. Sabía que no la había movido, pero ahí estaba, como si lo estuviera esperando. El miedo que lo consumía comenzó a transformarse en desesperación. Los susurros ahora eran constantes y, cada vez que intentaba dormir, sentía que había alguien en la habitación con él. Algo que no lo dejaba en paz. Estaba claro que la botella no era un objeto ordinario, y que el mal que la acompañaba se hacía más fuerte con cada día que pasaba. Desesperado por entender qué estaba sucediendo, Joao decidió buscar respuestas. No podía continuar viviendo así, atormentado por algo que no lograba comprender. Recordó las historias que había escuchado sobre aquel viejo depósito y sobre los objetos que habían estado guardados allí durante décadas. Quizás la botella tenía algún tipo de historia oscura que desconocía. Durante su hora de descanso en el trabajo, Joao se dirigió a su computadora. Comenzó a buscar información sobre la botella, escribiendo descripciones vagas en motores de búsqueda: botella antigua Pepsi, botella maldita, objetos malditos. Tras horas de búsqueda infructuosa, se topó con un foro de coleccionistas de objetos de la marca Pepsi. Un usuario anónimo en el foro hablaba de un lote de botellas que habían sido retiradas del mercado en los años 60 por motivos inexplicables. Las leyendas que circulaban decían que quienes poseían esas botellas experimentaban fenómenos extraños, como cambios de comportamiento y alucinaciones. Lo más perturbador era que algunos de los antiguos dueños de estas botellas habían desaparecido sin dejar rastro. Joao sintió un escalofrío al leer esto. ¿Podría ser que la botella que había encontrado formara parte de ese lote maldito? Cuanto más investigaba, más evidencias encontraba de que lo que le estaba sucediendo no era solo su imaginación. Estaba convencido de que la botella traía consigo una energía oscura, algo que no podía controlar. Determinó que la única manera de deshacerse de la maldición sería deshacerse de la botella. Sin embargo, las historias que había leído sugerían que no era tan sencillo. Algunos mencionaban que, una vez en posesión del objeto, este se volvía casi imposible de eliminar, como si estuviera atado a su dueño. Joao estaba atrapado, y el pánico comenzó a apoderarse de él. Con el corazón agitado, Joao regresó a casa esa noche, decidido a enfrentar la botella de una vez por todas. Se sentía como si estuviera atrapado en un juego macabro, y debía encontrar una salida. Al entrar a su apartamento, el aire estaba cargado de una atmósfera pesada, y la botella, situada sobre la mesa, parecía brillar con un brillo inquietante. A medida que se acercaba, la voz familiar de susurros regresó, más fuerte que nunca, llamándolo, incitándolo a acercarse. Joao respiró hondo, tomando una decisión. En lugar de dejarse llevar por el miedo, se armó de valor y comenzó a hablar en voz alta. Si hay alguien aquí, muéstrame lo que quieres. ¿Qué es lo que deseas de mí?, dijo, sintiendo su voz temblar. Para su sorpresa, la botella comenzó a vibrar suavemente. Joao retrocedió, sintiendo como una corriente de aire frío llenaba la habitación. De repente, la tapa de la botella se desenroscó y, antes de que pudiera reaccionar, una niebla oscura comenzó a salir del interior, extendiéndose como un manto que envolvía la sala. La niebla se transformó en visiones, imágenes de personas en situaciones de angustia. Vio a un niño llorando, un hombre perdido en un bosque oscuro y una mujer gritando en una habitación vacía. Cada imagen traía consigo un grito silencioso, un eco de desesperación que resonaba en su mente. Joao entendió que cada una de esas almas estaba atrapada en la botella, condenada a revivir sus peores momentos una y otra vez. Asustado, Joao dio un paso atrás, su mente corriendo con preguntas. ¿Cómo había llegado la botella a su vida? ¿Qué tipo de horror había liberado al abrirla? Pero antes de que pudiera procesar todo, una de las visiones se detuvo, enfocándose en él. Era una figura etérea que lo miraba fijamente, sus ojos reflejando una tristeza infinita. «Libérame», susurró la figura, y en ese instante, Joao supo que la botella no solo guardaba una maldición, también encerraba un llamado de ayuda, un rayo de esperanza perdido entre las sombras. Atrapado entre el horror y la compasión, Joao comprendió que debía actuar. No solo por su propia salvación, sino por las almas que estaban sufriendo dentro de la botella.
Pero, ¿cómo podría liberar a los atrapados sin convertirse en otra víctima de esa oscuridad? La revelación de las almas atrapadas dentro de la botella llenó a Joao de una mezcla de miedo y determinación. Sabía que debía hacer algo, pero no tenía idea de cómo liberar a esas almas sin quedar atrapado él mismo. Con un profundo suspiro, recordó las leyendas que había leído sobre la botella maldita. Había un ritual descrito que prometía la liberación de los espíritus, pero requería coraje y un sacrificio personal. Joao se sentó en el suelo, frente a la botella. La niebla seguía danzando en la habitación, y las visiones continuaban proyectándose en su mente. Se sintió abrumado, pero la mirada de la figura etérea lo instó a actuar. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz resonando en la sala vacía. La figura pareció sonreír, y en un susurro, le reveló las palabras del ritual. Debía invocar el poder de los 4 elementos, tierra, agua, aire y fuego, y así podría abrir un portal que liberara a las almas. Sin dudar, Joao comenzó a reunir los elementos necesarios. Primero, buscó una pequeña planta que había en su balcón, simbolizando la tierra. Luego, llenó un cuenco con agua de su grifo, sintiendo que esa simple acción traía consigo un gran significado. Para el aire, abrió la ventana, dejando que la brisa nocturna llenara la habitación. Finalmente, tomó una vela de su mesita de noche, encendiéndola con un cerillo. La llama brillaba intensamente, proyectando sombras danzantes en las paredes. Con todo listo, Joao se centró en la botella y comenzó a recitar las palabras del ritual, su voz resonando con cada sílaba. Mientras lo hacía, sintió como el aire a su alrededor se volvía denso, casi palpable. La niebla comenzó a girar con más fuerza, formando un remolino de sombras que parecía querer devorarlo. Libero a las almas atrapadas en la oscuridad. Que su dolor termine, que su luz brille de nuevo, gritó, su voz temblando entre la desesperación y la esperanza. A medida que pronunciaba las palabras, las visiones comenzaron a cambiar. Las almas atrapadas se acercaban a él, sus rostros ahora serenos, llenos de gratitud. La energía en la habitación era abrumadora, y la niebla empezó a disolverse, como si una puerta se estuviera abriendo hacia otro lugar. Joao se sintió consumido por una luz brillante que iluminaba todo a su alrededor. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una sombra de duda permanecía. ¿Realmente podría liberar a esas almas sin convertirse en una más de ellas? La luz brillante que envolvía a Joao lo consumía, y sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. Las almas comenzaron a elevarse, danzando alrededor de él, sus rostros ahora reflejando una profunda paz. Sin embargo, en el centro de esa maravilla, Joao sentía una creciente inquietud. Sabía que el ritual no estaba completo y que, para que las almas fueran verdaderamente liberadas, necesitaba hacer un sacrificio personal. La figura etérea lo miraba con una mezcla de amor y tristeza. Ella había sido una de las muchas almas atrapadas, y ahora, finalmente tenía la oportunidad de ser libre. Pero el sacrificio que Joao debía hacer era aún desconocido para él. La presión de la decisión lo inundaba, y un dilema moral se cernía sobre su mente. ¿Qué estaba dispuesto a perder para salvar a aquellos que habían estado sufriendo tanto tiempo? Mientras luchaba con su incertidumbre, la niebla comenzó a arremolinarse nuevamente, como si la oscuridad intentara recuperar el control. Las visiones de las almas perdidas se intensificaron, y los ecos de sus gritos de auxilio resonaron en su mente. Joao cerró los ojos, buscando respuestas en su interior. De repente, recordó un consejo que había oído de su abuelo: a veces, lo más valioso que poseemos es lo que nos hace humanos. Con una determinación renovada, Joao se levantó, enfrentando la botella. Sabía lo que tenía que hacer. De su bolsillo, sacó un pequeño objeto, un amuleto que había llevado con él desde su infancia, un regalo de su abuelo. Había sido su talismán de protección durante años, pero ahora, entendía que tenía que dejarlo ir. Este amuleto ha sido mi guía, pero ahora se lo ofrezco a ustedes, dijo Joao, sintiendo como su corazón se desgarraba. Que me protejan, y que encuentren la paz que merecen. Con esa declaración, lanzó el amuleto hacia la botella. En el momento en que el objeto tocó la superficie, una explosión de luz iluminó la habitación,
y un poderoso viento lo arrojó contra la pared. Las almas comenzaron a elevarse hacia el cielo, su luz brillando intensamente, y Joao sintió una conexión profunda con cada una de ellas. Aunque su cuerpo se sentía débil y cansado, su corazón latía con una fuerza renovada. Había tomado la decisión correcta, y la paz que emanaba de las almas lo envolvió como un cálido abrazo. Pero en el fondo, aún existía una pequeña parte de él que temía las consecuencias de su sacrificio. La explosión de luz iluminó la habitación, y Joao sintió una fuerza indescriptible envolviéndolo. Las almas, ahora liberadas, se elevaron como estrellas fugaces, iluminando el cielo nocturno. Joao observó en silencio, su corazón rebosante de emoción. Las risas y los susurros que antes lo atormentaban se transformaron en un canto de agradecimiento. La paz que había anhelado tanto tiempo finalmente llenaba el aire. Sin embargo, a medida que la luz se desvanecía y las almas se disolvían en el horizonte, Joao sintió un vacío abrumador. La botella, ahora vacía y opaca, caía pesadamente en la mesa, como un recordatorio de lo que había dejado atrás. Su amuleto, el símbolo de su conexión con su familia y su pasado, también había desaparecido. El sacrificio que había hecho comenzaba a cobrar su precio. Con un profundo suspiro, Joao se sentó en el suelo, sintiéndose exhausto pero aliviado. Miró alrededor de su apartamento, que ahora parecía diferente. La atmósfera oscura había desaparecido, pero una sensación de pérdida lo invadía. Aunque había liberado a las almas atrapadas, había pagado un precio alto. Sin su amuleto, sentía una falta de protección, una vulnerabilidad que nunca antes había experimentado. Sin embargo, mientras reflexionaba sobre lo que había sucedido, se dio cuenta de que había ganado algo aún más valioso. La experiencia le había enseñado el poder del sacrificio y la importancia de ayudar a los demás, incluso a costa de su propio bienestar. En su corazón, comprendía que las almas que había liberado siempre estarían con él, en su memoria y en su espíritu. Decidido a honrar su sacrificio, Joao decidió que no se rendiría. Tenía que seguir adelante y contar su historia. Sabía que había muchas personas que podrían estar sufriendo como él había sufrido, y sentía la necesidad de compartir su experiencia para ayudar a otros a encontrar la luz en medio de la oscuridad. La conexión con lo sobrenatural lo había transformado, y ahora su vida tenía un nuevo propósito. Al final de la noche, mientras contemplaba el cielo estrellado, Joao se sintió fortalecido. Aunque había perdido algo querido, había ganado una sabiduría invaluable. La libertad de las almas también lo había liberado a él, y ahora, con un nuevo sentido de propósito, estaba listo para enfrentar lo que viniera. La luz de la mañana entró por la ventana, trayendo una sensación de renovación al ambiente. Joao despertó, sintiéndose más ligero, como si un peso hubiera sido quitado de sus hombros. El recuerdo de las almas liberadas aún estaba fresco en su mente, y sonrió al recordar sus expresiones de agradecimiento y alivio. Ahora sabía que tenía un nuevo propósito que cumplir. Después del ritual, Joao decidió que necesitaba compartir su historia. Se sintió inspirado a crear un blog y un canal en las redes sociales, donde pudiera contar sobre sus experiencias con lo sobrenatural y la importancia de ayudar a los demás. Quería que todos supieran que, incluso en las situaciones más oscuras, siempre había una salida. Mientras organizaba sus pensamientos y escribía, Joao se dio cuenta de que su vida había cambiado completamente. Comenzó a recibir mensajes de personas que habían pasado por experiencias similares, todas buscando orientación y apoyo. Cada historia era única, pero había un hilo común, la búsqueda de liberación y paz. A través de sus palabras, Joao se conectaba con estas personas, y su viaje se transformó en un diálogo poderoso. Una noche, mientras revisaba los comentarios en su blog, Joao recibió un mensaje que llamó su atención. Era de una joven llamada Ana, que había luchado contra la depresión y estaba al borde de rendirse. Ella compartió cómo las palabras de Joao la habían inspirado a buscar ayuda y a luchar por su propia libertad. El corazón de Joao se llenó de emoción al leer esto. Era la confirmación de que su sacrificio no había sido en vano, se había convertido en una luz en la oscuridad para otra persona. En los meses siguientes, Joao continuó dedicándose a ayudar a los demás,
realizando charlas sobre salud mental y espiritualidad. Viajó a escuelas y comunidades, compartiendo su historia y animando a otros a buscar la ayuda que necesitaban. Entendía que el camino hacia la sanación era un proceso, y estaba dispuesto a caminar al lado de aquellos que necesitaban apoyo. Al final del año, Joao se encontraba más fuerte y resiliente que nunca. Había aprendido la importancia de la empatía y la conexión humana, y ahora su vida tenía un propósito mayor. Mirando al cielo estrellado, susurró un agradecimiento a las almas que había liberado, sabiendo que, de alguna forma, siempre estarían con él. El viaje de Joao no había terminado, de hecho, apenas comenzaba. Se había convertido en un faro de esperanza, y su historia continuaría resonando en las vidas de muchos, mostrando que, incluso en medio de la oscuridad, siempre existe la posibilidad de renacimiento y luz.